Eugenio Semino es defensor de la tercera edad de nuestro país, está al aire aquí en De la Bahía. Eugenio, un gusto, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué placer saludarlo. Igualmente. ¿Está solicitando usted, su equipo, la emergencia alimentaria y sanitaria para los jubilados y pensionados del país? Así es, y habitacional, que son los tres grandes temas que hoy ya han generado la pérdida de calidad de vida a las personas mayores en Argentina y que se llevan vidas. Obviamente este es un proceso de deterioro progresivo, tanto en el haber como en la atención médico-sanitaria, y en otro gran drama que es tal vez menos visibilizado, pero sobre todo en las grandes urbes se ha convertido en un flagelo, que es la falta de vivienda, ¿cierto? Aún para aquellos que tienen inmueble propio no lo pueden mantener. Ahora, el último aumento, Eugenio, de 4.000 pesos, creo que usted lo ha dicho en otro medio, no te alcanza ni para un café, es una tomada de pelo. Es ridículo, ¿no? Es ridículo que inclusive lo que hay que tener en cuenta, que por ejemplo, ese, entre comillas, aumento es solo sobre el haber, vale decir, sobre 6 millones de beneficios, como lo que es el pago discrecional, el pago negro que hace el Estado desde el 2022 y que se llama abono, está congelado ahora hace más de un año, desde marzo del año pasado. Lo que, por ejemplo, reciben estos 6 millones de beneficiarios, jubilados pensionados de la mínima, que son 5.500.000, que son las pensiones no contributivas de personas con discapacidad, y 500.000, que son las prestaciones universales de adulto mayor. Estos dos sectores aún cobran menos que la mínima. Lo que reciben, por ejemplo, este mes, es el 1.5 sobre el haber, pero sobre el total, cuando uno incorpora también ese llamado bono como parte del haber, que nunca debió haber sido de otra forma, siempre debió haber sido parte del haber desde julio del 2022, lo que vemos que durante todo este tiempo, y este mes en particular, lo mismo que los meses anteriores, ese sector, en lugar de recibir el 1.5, recibe el 0.8. Es decir, el haber de estos 6 millones de jubilados, el ingreso de estos 6 millones de jubilados y pensionados, se sigue licuando. Esto pasa a la luz del día y explica lo que el Ejecutivo llama, el superávit fiscal, ¿no? El principal aporte al superávit fiscal se hace desde el ahorro, entre comillas, de la seguridad social. No es distinto el criterio, tal vez sí es más explícito, a lo que ocurrió en anteriores administraciones. Por ejemplo, el poder adquisitivo del haber jubilatorio viene cayendo en forma ininterrumpida desde el 2013 a la fecha. Vale decir que es como lo de las rutas, ¿no? Es un deterioro constante y progresivo hasta que se llegó un momento que el haber del jubilado no vale nada. Imagínense que al momento que estamos hablando, 5 millones se están cobrando 379.000 pesos, las personas con discapacidad 330.000 pesos, y bueno, las PUAN 350.000, es decir, con una canasta y con gastos de vivienda a los primeros días de abril de este año, es la última publicada, estaba en 1.200.000 pesos, ¿no? Eugenio, ¿y los proyectos que se presentaron en el Congreso por el tema previsional, hay alguno respetable? Que en realidad hubo 11 dictámenes, pero lo único que terminó aprobándose del refrito de todo lo que se presentó fue lo mismo que se había sancionado el año pasado, que es un reajuste del 7.2%, 21.000 pesos para las mínimas,
con más la incorporación del bono al haber del jubilado, cosa que, insisto, nunca debió haber sido de otra forma, y se incorpora esta vez, a diferencia de la del año pasado, el tema de la moratoria. En aquel momento no se incluyó lo de la moratoria, que ahora explicamos brevemente, porque estaba vigente. Ahora, fíjese, en agosto del año pasado tuvo sanción completa, se convirtió en ley, esa pequeña modificación a la que estoy refiriendo, la vetó el Ejecutivo 3-4 días después. Muchos de los que habían impulsado el proyecto sancionado después apoyaron el veto, y ahí se olvidó el tema, desapareció el tema. Para los actores políticos, para nosotros no, porque en aquel momento hicimos un planteo de inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. El veto es una facultad del Ejecutivo, que, bueno, en muchas provincias y muchas ciudades sigue desarrollándose el juicio. Los políticos ni se enteraron de esto. Esto ha avanzado mucho en Ciudad de Buenos Aires, en Resistencia Chaco, presentaciones que se han hecho con los jubilados, el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, en Comodoro Rivadavia. Bueno, ya le digo, ni se enteraron, vuelven a sancionar lo mismo y agregan el tema de la moratoria. La moratoria es otro gran disparate. Lo que pasó con esta moratoria en particular, esta moratoria se había votado el 23 de marzo del 2023. Cuando se votó en ese momento, se incorporó una cláusula de caducidad. Es decir, dice la norma, vence o vencía el 23 de marzo del 2025. Vale decir que los que la votaron en aquel momento y todo el mundo sabía que vencía el 23 de marzo del 2025. Cosa que pasó. El Ejecutivo, ¿qué hizo? Absolutamente nada. Dejó que cayera la moratoria porque no está de acuerdo. Y ahora, a partir de eso, empezaron a ver lo que causaba la caída de la moratoria, que es gravísimo, porque fíjese, cuando cayó el 23 de marzo, de hecho, se aumentó la edad jubilatoria de la mujer. Y explico por qué. Para la mujer es una facultad poder jubilarse a partir de los 60 años. Ahora bien, pero para eso tiene que tener los 30 años de aportes hechos al sistema. Por estadística de ANSES, el 30 o 40% a lo sumo de las mujeres recién llegan a tener cumplimentados los 30 años de aportes a los 64 años de edad. Por algo muy simple, no porque no hayan trabajado en la mayoría de los casos, sino por la discriminación laboral. Claro. Es decir, pues se trabajó el negro, los aportes, claro, no reconocido, la falta de aporte. Entonces, ¿qué pasa? Ya las mujeres no pueden entrar, así tuvieran 20 años de servicios aportados, hasta los 65 años, que entrarían no en un régimen previsional, sino en lo que se llama Prestación Universal de Adulto Mayor. PUAN habitualmente se la denomina, que es una prestación que no tiene carácter previsional, porque entre otras cosas, primero que es más baja que la mínima, pues es el 80% de la mínima. Y por otra parte, concluye con la vida del beneficiario. Es decir, si fuera previsional, el beneficio se traslada como es de una jubilación que se convierte en una pensión. Eugenio, para ir cerrando y agradeciéndole la gentileza, ¿hoy cuánto debería ganar un jubilado para estar relativamente a la altura de un salario digno? Mire, los salarios son bajos también. Sí.
Pero tener un mínimo de dignidad dentro de la indignidad. Para tener razonabilidad, para pelearla, sí, debiera estar en 800, 900 mil pesos, para pelearla. Utópico, ¿no? Utópico de todo punto de vista, lamentablemente. Pero fíjese que no puede funcionar una sociedad que le da menos a quienes más necesitan, ¿no? Una muy breve, Eugenio, para cerrar. Tema PAMI, ¿está respondiendo la obra social a los jubilados? Con grandes dificultades. Ok. Por eso nosotros pedimos la emergencia sanitaria también. ¿El planteo cuándo lo hacen, Eugenio? Ya lo hemos hecho fines de la semana pasada. Ajá. ¿Son optimistas? Se difundió el fin de semana, ¿no? ¿Son optimistas, digo, o porque generalmente patean los pedidos? Los viejólogos somos optimistas patológicos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Qué escenario complejo, ¿eh? Escenario muy, muy complejo. Sí, pero ojalá que no lo naturalice la gente. Los políticos de esto se olvidan pasado mañana, sí, así lo voten, porque toda su libido está hoy metida en qué número van en las listas para las elecciones, no sé si son septiembre, octubre. Sí, coincido. Pero lo que no se debe olvidar la sociedad, si la sociedad no puede naturalizar este estado de cosas, porque todos algún día, y es lo mejor que nos puede pasar a los humanos, vamos llegando, ¿no? En líneas generales, Eugenio, con esto cierro, en líneas generales, hay excepciones, los políticos se cagan en los viejos. No le quepa duda. Un abrazo. En Argentina, sí. ¿eh? Sí, en Argentina. En líneas generales, hay excepciones, como en todo, pero en líneas generales, 90, 85% no les interesa. Es un gasto, no son válidos. Gracias, Eugenio, muy gentil. Un abrazo grande,